23 lecciones poderosas para emprendedoras. Despierta la fuerza y el poder que hay en ti para conseguir tus metas en la vida y en los negocios. Hola, mi nombre es Guadalupe Juárez. Bienvenida a este espacio. Por el estrés, dejé el año pasado mi emprendimiento. Tomé una difícil decisión que fue alejarme de emprendimiento para poder tomarme un tiempo para mí y para ver qué necesitaba. En esos meses que me tomé para mí, me di cuenta que el estrés estaba en todos lados de tu vida y que en realidad el problema no era mi emprendimiento, sino era como yo iba a manejar el estrés en mi vida. Y obviamente que vivir de tu emprendimiento y tener que pagar las cosas mensualmente y demás implica un estrés extra. Pero creo que la gran importancia o la moraleja que yo pude tener es que el estrés está en todos lados y que uno tiene que aprender a manejarlos. Y vos dirás, sí, es obvio lo que digo, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago o cómo he hecho para poder lidiar con el estrés? Quiero aclarar que mi postura con respecto al tema probablemente va a ser desde una postura totalmente cómoda, en el sentido de que no necesito en este momento salir a trabajar corriendo, o me he podido tomar 6 meses para ver qué necesitaba en mi vida, y eso sé, y lo tengo muy claro, que no todo el mundo lo puede hacer. Pero partiendo de la base de que uno quiere tener o quiere emprender desde un lugar que no sea desde el estrés, sino desde un lugar un poco más amable con uno y con su vida, y no solamente estar todo el tiempo dedicado a mi negocio, yo creo que se puede. Yo lo he podido hacer y también creo que tiene muchas implicancias a la hora de hacerlo. Una de ellas para mí fue fundamental, el orden primero de prioridades en mi vida, y segundo de tiempo y demás, y de actividades, porque si ustedes se ponen a ver, que es lo que yo hice en algún momento, la mayor cantidad de tiempo que perdía tenía que ver con cosas que realmente no sé si valían la pena o no hacían diferencia en mi negocio. Eso fue algo que pude observar, que podía optimizar las tareas y las cosas que realizaba para mi negocio. Segundo, que hay que tener en cuenta siempre que las cosas que uno quiere que salgan muchas veces no salen. Entonces podemos tener como súper claro el panorama, validar ideas y demás, pero siempre pensar en qué estrategia implementar si esta no sucede. Entonces eso también te va a reducir ese nivel de estrés, porque no es que vas a ir improvisando en marcha, sino más bien vas a ir teniendo un plan mucho más abierto y receptivo para todo el emprendedurismo que pueden implicar. Obviamente muchas veces hay posibilidades llegar que a objetivos no las quizás prevé, de maneras como una pandemia diversas una o guerra, diferentes a lo que mi que ha mente sucedido me suele en llevar. tan poco tiempo, Por ejemplo, en este mundo. Yo quería Pero sí creo que vender mis cosas servicios a más, todo el obvias, mundo. O sea, ¿no? entrar que pueden a pasar, como que países me vaya bien, o que en este mes no tenga donde ningún cliente, pudiera o nadie vender me en compre, euros, en pueden dólares, pasar. etc. Y eso hay que Probé tener con un una plan estrategia que era la muy estrategia que pensado de todos acción, hacían, publicidad paga. con mucha Ok, a mí no me funcionó, Entonces, a mí no que me mi funcionó, a mi negocio, negocio digamos, no funcionó, me a vaya mi bien, bolsillo no o le que funcionó. Entonces no me yo dije, no ok, me genere un claramente estrés hay algo en el lugar donde indeseado. estoy, porque yo estaba posicionada en Es ciertos posible lugares siempre y y demás, cuando en donde me siempre siento tenga, cómoda, digamos, varias pero mi opciones objetivo y no mis dependa ganas de eran otras. lo que está ¿Cómo sucediendo puedo en el momento, llegar ¿sí? a ese Como objetivo prever de con ganas? anticipación. No ¿Cuánta pensando, anticipación? como siempre Mínimo suelo 6 pensar, meses. porque esa es la manera lineal Yo que yo siempre encuentro. pienso para el Entonces, semestre que viene, es algo o como para el más trimestre que viene, mental, pero ya tengo el dinero o para vivir hackear, este digamos, trimestre. nuestra Entonces, mentalidad no y estoy tan empezar a atada buscar maneras a lo que pasa en el diferentes momento, de las sino que más por bien a la ahí proyección. naturalmente me Y pueden tengo un salir tiempo, y que me digamos, van a llevar siempre a prudencial ese lugar para cómodo, modificar en lo que va a donde modificar. no tengo que pasar por Entonces, miedos o para pasar mí, por incertidumbres o en ansiedades que mi cerebro muchos y mi años ser en los que siempre lo emprendo, evita.
la Entonces, mejor posibilidad. hay maneras como re sencillas que he obtenido hasta ahora, la mejor solución en lo cotidiano hasta ahora en cuanto a lidiar, vuelvo a decir, a mi con esta situación que es el emprendimiento, estrés, de salir constantemente de siempre, esa zona de confort. Para y que poder llegar a ver resultados completamente un diferentes emprendimiento que mi mente puede podía pasar por pensar mil o proyectar. situaciones. Entonces, por y a ejemplo, yo veces digo, no tienen que ver conmigo, yo sino tengo con un situaciones objetivo externas, como que el es país, como armar el un dólar, curso y como venderlo. Ok, bien, es un que no objetivo. se usa más Ahora, esto, yo o tengo que se un usa objetivo más que es armar esto. un curso y venderlo, y ahí tengo que Yo empezar lo a que creo especificar es ciertas siempre situaciones. ¿Para estar, qué? Para que yo pueda empezar a ver paso cómo adelantado desde un a lo lugar que viene. diferente al O que sea, Wada siempre si se yo tengo posiciona, que puedo empezar hoy a generar llegar a lo su que objetivo. voy a Por ejemplo, necesitar para yo tengo el objetivo de vender mis cursos, septiembre, o de sea, armar para un el mes curso que y viene, venderlo, por y ejemplo, tengo solo 15 en torno. días para Perfecto. hacerlo. Ese Me objetivo genera un estrés mucho más grande es, si yo, en realidad, lo que tengo que generar muy es para simple, por ejemplo. enero del Bien. 2024, Para sean mí. 6 meses o Para mi 5 mente meses. es completamente Entonces yo digo, complejo, bueno, porque es un lugar en yo donde lo yo que estoy nunca estuve generando ahora, lo que posicionada, es estoy un lugar que realizando para mí ahora, es muy no lo distante a mi necesito en vida. este momento, Bien. pero Entonces, sí lo deseo yo tengo porque mi este objetivo, estructura puedo de empezar negocio como con me fases o con lidera, partes. digamos, Digo, un bueno, este montón de objetivo que me situaciones y parece presiones, tan grande porque a el mi mente y a tiempo, mi forma de por lo menos vivir, a mí, puedo fue el empezar que con el simplemente que me armar presionaba. el curso. Sí, el que yo sentía Y que con la idea de es que en como un lo más futuro tangible, se el pueda tiempo y el vender en dinero. cualquier lugar del Son dos mundo. cosas, digamos, Perfecto. súper Pero lo medibles. primero es armar el curso. ¿Cómo lo voy a hacer? Sí, Y ahí yo voy a encima tener que tengo un salir de tiempo zonas de confort, corto en donde si en yo no sé armar un generar curso, voy a tener que empezar a este ingreso, aprender por lo menos cómo hacerlo. Y ahí me va a empieza, generar digamos, muchísimo el más hackeo estrés que a si yo mi digo, mente bueno, y a mi en realidad, conformidad de dinero lo que necesito nunca para me sale, de que donde siempre voy a un tiempo caer más largo. naturalmente. Entonces ya esa presión Entonces, del tiempo hay al algo que a menos mí me no gusta está más. implementar y juego Sí mucho, queda digamos, la de en lo facturar cotidiano, que es la cantidad de dinero que hacer necesito. todos los días alguna Otra cosa que cosita me que llevó me ponga también es bastante incómoda primero analizar en muy bien mi mi negocio día a y día. saber Por cuál ejemplo, a es mí me encanta mi nivel de ir y volver facturación a la escuela de mi hija por lo por menos un camino. el mínimo Entonces, todos los días trato de hackear que mi podía, mente y digamos, decir, hacerlo ok, con voy por cierta el lugar, instancia le y doy sin esa, cierta cantidad de tiempo que como esa trabajara. posibilidad a mi mente y digo, bueno, está bien. Y segundo Te es, dejo ir por donde siempre, pero a la vuelta ¿cuál es el vamos a producto buscar que un más lugar diferente. o que mejor ha Y eso funcionado? va abriendo Al posibilidades menos por un tiempo, y potenciando mínimo 3 todo mi meses, mente y por ahí pensando ponerle como y la mayor dándole, energía a eso, demostrándole y por qué no, a mi mente que directamente también solo hay formas dedicarme a eso, diferentes que la y que no dedicarme ella todo puede el tiempo a pensar estar generando para situaciones resolver ciertas nuevas. situaciones. Eso también me generaba Entonces, mucha es como ansiedad, mucho estrés. entrenar y poner Estar en todo el entrenamiento tiempo mi creando mente algo para nuevo, poder al menos a mí, hackearla a ella implicaba un misma, nivel ¿no? de ansiedad Sería algo así. y de estrés Entonces, muy salir de la elevado. zona de confort, que es como Entonces, la palabra de moda, yo lo que no hice es fue simplemente en la parte fijarme, empresarial, analizar, como les pensar, digo, meterme dejo todo, adentro me y voy ver del campo, sino qué es más bien eran las una situaciones estrategia que me que voy a generaban implementar estrés en a mi mi vida negocio para poder y resolver tratar ciertas de, con respecto situaciones al emprendimiento, o deseos, ¿verdad? objetivos, Y tratar de manera de erradicarlas, diferente. aunque sea, Simplemente es eso. y no las podía Por quitar ahí, del todo, siempre minimizar, pensamos que digamos, ese estrés. para llegar de un punto al otro Entonces, va a haber un camino lineal que mi mente algo me que lo va a te puede llevar, ayudar, porque es la digamos, única que concretamente conoce. para empezar Pero ahora, es siempre el siguiente, hay que a mí me ayudó maneras mucho. completamente ¿Cuánto dinero diferentes necesito para para poder vivir? resolverlo. Y Por lo claramente menos, en no este sé si por momento mes, pero lo podés no lo hacer estoy por un pudiendo trimestre, un ver. semestre. Pero si yo me abro a ¿Qué va a hacer, no costar sé, cada un curso servicio, que por producto ahí que tengo? siento que Y a partir de eso me pone en voy a jaque, tener me pone cuánto incómoda, necesito o sí, vender me en junto ese a tiempo. hacer Entonces, por lo menos charlas hay con claridad emprendedores que en la situación en que por estoy ahí viviendo realmente y lo no que es dicen me pone un algo poco irreal, incómoda. porque a veces nosotros, Quizás como me ha eso pasado, me que va a decís, abrir me posibilidades fue re mal de en poder esto conocer y no voy a nuevos vivir, y en espacios realidad y salir de donde estoy. tenía el dinero en Bueno, el nada, momento esto y lo que estaba generando era probar y me van a ir lo que contando cómo va. debería ese generar en un hackeo futuro. Bueno, y fue esa mal, listo, cambiamos, salir de la vamos zona por otro lado. La resiliencia del emprendedor. Yo creo que con esos 2 puntos puede empezar, por lo menos, a reducir un poquito el estrés y, como te digo, no depender tanto del día a día, sino de ahora nomás, tratar de proyectar un negocio que no tengas que depender de cada venta cada diaria.